veamos ahora sí de forma explícita lo que consiste en los sistemas de coordenadas regulares. Definición. La aplicación F que nos lleva de un conjunto de B, un conjunto B, U a un conjunto B, donde aquí, jóvenes, U y B son conjuntos abiertos. ¿Está bien? Son conjuntos abiertos de espacios afines finitos. ¿Está claro? Significa que son partes de espacios afines, pero no son espacios afines en sí mismos porque son abiertos. Para que sean subespacios afines, tendrían que ser cerrados. ¿Está bien? Entonces, la aplicación, esta aplicación, donde, vamos a poner aquí, son conjuntos abiertos, se denomina, y aquí vamos a poner CR, difeomorfismo, o también es difeomorfismo de clase CR, donde esta R pertenece a los naturales, o esta R es igual a infinito. Esto sí se cumplen las siguientes condiciones. A. F es biyectivo. Que sea biyectivo significa de que es inversible. A todo elemento de U le corresponde un elemento de B, y a cada elemento de B le corresponde un elemento de U. B. F es R veces diferenciable. Aquí, cuando decimos que es R veces diferenciable, a veces se dice que es R veces continuamente diferenciable. ¿Está claro? Asumiendo de que no hay puntos singulares en estas primeras R veces de la derivación. Y tenemos nosotros que F a la menos 1 es R veces también diferenciable. En estos casos, nosotros decimos de que F es un difeomorfismo. Bien, este término R o el concepto del número R en diferentes cursos o en diferentes tratamientos tiene diferentes formas equivalentes de definir. ¿Está bien? Por ejemplo, una de esas formas equivalentes de definir es la siguiente. Por ejemplo, sea que tenemos nosotros un punto X que es igual a X1, Xn. ¿Está bien? Aquí tenemos son las coordenadas afines sobre este conjunto U, y tenemos nosotros Y que es igual a, aquí vamos a poner Y1,
hasta ym. De la misma forma, estas son coordenadas afines, pero en este caso sobre B. Sobre B, ¿está bien? Entonces, F, sí, la aplicación F se denomina R veces continuamente diferenciable. Vuelvo a repetir, jóvenes, aquí hemos omitido el término continuamente, ¿está claro? Aquí lo pongo de todas maneras para que quede. O, eso es equivalente a decir O es una función de suavidad de clase CR, ¿está bien? Continuamente, es decir, mientras más diferenciable sea una función, más suave es, ¿está claro? Es decir, el paso de un punto a otro punto es más homogéneo, más parejo. Una función que es poco suave es algo así. Entonces una función de esta tiene cambios muy bruscos de sus derivadas. Por ejemplo, aquí cambios muy bruscos de signos de sus derivadas en puntos muy continuos. A eso se llama, entonces es una función suavidad de clase C. Si, en este caso vamos a decir, F se denomina R veces continuamente diferenciable si la aplicación, aquí vamos a poner y f x a la menos 1 tiene todas las derivadas parciales continuas hasta el orden R. Entonces aquí este R está asociado a las derivadas parciales de esta aplicación. Esta aplicación es sobre un punto, jóvenes. Ten en cuenta que los vectores son funciones del punto en términos generales. Esto se aplica sobre un punto y esto es diferenciable. Tiene R de derivadas parciales, ya sea con respecto a Y o con respecto a X. ¿Está bien? Hasta el orden R inclusive. Entonces nosotros vamos a decir que esa aplicación es R veces diferenciable si es que, a ver cómo decirle, si esta definición, así como está, no depende del punto en términos generales X y de Y, de la elección de estas coordenadas X y de Y. Bien, entonces, a partir de aquí, nosotros tenemos la siguiente definición. Un sistema de coordenadas sobre el conjunto abierto U del espacio
real afín n-dimensional P es la aplicación siguiente. X, que es igual a x1, xn, tal que pongo en correspondencia a U con Rn. Y esta aplicación satisface las siguientes condiciones. Aquí vamos a poner un momentito. 1. X es inyectivo. 2. El conjunto X sobre U está incluido en Rn y es abierto. Es decir, toda la aplicación de esta aplicación sobre todos los elementos, de todas maneras, son parte de esto. En este caso, nosotros tenemos lo siguiente. En este caso, tenemos que estos xy se denominan coordenadas de la función. ¿Está bien? O coordenadas mejor, vamos a ponerle. Coordenadas mejor. Del sistema de coordenadas dado. Entonces, aquí nosotros decimos para el punto P, tenemos nosotros un punto P que pertenece a U, el conjunto de números X de P, que es igual a X1 de P, Xn de P, se denominan coordenadas del punto P en el sistema de coordenadas X, que es igual a X1 a Xn. Es decir, esta es una aplicación, nos pone en correspondencia los elementos de este conjunto con los vectores de este espacio vectorial. 3. X es un CR difeomorfismo de los espacios abiertos U y X de U.
Es decir, nos pone en correspondencia, ¿está bien?, a los conjuntos U y XU. Es la aplicación que nos lo relaciona. Y si es difeomorfismo es porque son derivables. ¿Está bien? Son derivables. Entonces, ya de aquí en adelante, nosotros tendríamos que mencionar los puntos, ¿está bien?, las funciones coordenadas de esta forma. Pero de aquí en adelante vamos a obviar el índice P relativo al punto y vamos a mantenerlo de esta forma. ¿Está bien? Entonces, tanto para las coordenadas, es decir, la aplicación que nos represente el sistema de coordenadas, como las coordenadas en forma específica, vamos a utilizar la misma notación. Esto simplemente para reducir. Bien, veamos otra definición. Sea que en el espacio, en el conjunto abierto U es un conjunto abierto, están definidos dos sistemas de coordenadas. Estos son los sistemas X, que nos pasa de U a Rn, y un X' que nos pasa también de U a Rn. En este caso, nosotros vamos a decir que la aplicación X' multiplicado por X a la menos 1, jóvenes, X a la menos 1 es la aplicación inversa, ¿está claro? Esto es algo que nos pasa de X, de U, a X' de U. Esta aplicación se denomina, vamos a ponerlo de esta forma, transformación sí, de coordenadas. ¿Está bien? Del sistema X al sistema X'. Entonces, esto es, de esta forma estamos definiendo nuestro cambio de base. ¿Está claro? Nuestro cambio de base, pero estamos asociando a la transformación de coordenadas. Entonces, esto lo vamos a denotar de la siguiente forma. De nuevo, para poder simplificar, aquí nosotros tenemos dos tipos de pasos. Tenemos X', X a la menos 1, y tenemos X' a la menos 1. Es decir, tenemos el paso de X a X' y tenemos el paso de X' a X. Estos dos los vamos a denotar de la siguiente manera. Aquí vamos a decir de que X y' es igual a X y', que es función de X1 hasta Xn. Y aquí vamos a tener Xy es igual a un Xy, que es función de X1' hasta Xn'. Aquí en ambos casos, esta y el y' recorren valores desde 1 hasta el n. Entonces, estas operaciones que tenemos, estas aplicaciones que nos definen la transformación, los denotamos de esta manera. ¿Está bien?
Es decir, expresamos unas coordenadas como función de las otras. Estas coordenadas como función de las otras. A estas funciones, la función de paso. Son funciones de paso. El paso de coordenadas, una coordenada a otra coordenada. ¿Esto está claro, jóvenes? Muy bien. Entonces, aquí hay que tener en cuenta, disculpen, de que esta tercera condición justamente nos está dando un poco esa relación entre U y XU. Es un paso de coordenadas. ¿Está bien? Es un paso de coordenadas. Vamos a ver. Entonces, vamos a decir lo siguiente. Sean X y X', dos sistemas de coordenadas regulares sobre, no voy a mencionarlo cada vez, pero es sobre el espacio abierto U. ¿Está bien? Sobre el espacio abierto U. Entonces, si nosotros aplicamos esto, ¿está bien? Nosotros vamos a tener lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a denominar matriz de Jacobi. Entonces, denominaremos matriz de Jacobi a la aplicación de paso X' compuesto con X a la menos 1, es decir, esta que está acá. ¿Está bien? En X, este X es la aplicación de P, esto pertenece a XU, con P que pertenece a U, definida por, o como, o de la siguiente manera: derivada de X' con respecto a X, evaluado en P, esto va a ser igual a la derivada de X1' con respecto a X1, esto evaluado en P, derivada de X1' con respecto a Xn, evaluado en P. Aquí nosotros tenemos derivada de Xn' con respecto a X1, evaluado en P, derivada de Xn' con respecto a Xn, evaluado en P. Es decir, la matriz de Jacobi es esta, que nos define este paso que está acá. Aquí nosotros podemos un poquito abreviarlo. Es decir, tenemos la derivada de Xy' con respecto a Xy, evaluado en P. Esto es igual, y esta es una definición, a la derivada de X, aquí tenemos Y', compuesto con X a la menos 1. Esto actúa sobre el punto X
sobre el vector X, definido ya de esta manera, con respecto a XJ. Entonces, si nosotros aplicamos esto, vamos a obtener, ¿qué cosa? Como resultado, en vez de X, obtenemos el X'. ¿Está bien? Es decir, esto que está acá no es otra cosa que la matriz de Jacobi. La matriz de Jacobi. Entonces, dado que estas dos son transformaciones mutuamente inversas, nosotros vamos a tener lo siguiente. Dado que estas transformaciones X' compuesto con X a la menos 1 y X, aquí tenemos X compuesto con X' a la menos 1, son mutuamente inversas, nosotros tenemos que sus matrices de Jacobi también lo son, que significa la derivada de X y prima con respecto a XK multiplicado por la derivada de XK con respecto a XJ'. Esto no es otra cosa que el delta de Kronecker, y esto podemos ponerlo como identidad, y prima J'. Y esto, sí y solo si, la derivada de X' con respecto a X, multiplicar la derivada de X con respecto a X', esto es idéntico a la matriz identidad. Matriz identidad sobre U. Esta es una matriz identidad de 1 por 1. ¿Está bien? Matriz identidad de 1 por 1. No sé, ¿esto está claro, jóvenes? ¿Alguna pregunta? No, pero está todo claro. A ver, veamos un ejemplo. Tomemos el plano euclidiano E2 con coordenadas cartesianas. Con coordenadas cartesianas, vamos a llamarle X y Y. Entonces, las coordenadas polares nosotros las vamos a definir de la siguiente manera. R, tal que nos pasan E2 menos L, nos pasan a los puntos desde 0 hasta más infinito. Y phi, que son aquellos que nos convierten E2 menos este L a puntos 0, que van desde 0 hasta 2pi, donde esta L va a ser igual el conjunto de todos los puntos que pertenecen a R al cuadrado, tales que X de P son mayores iguales que 0 y Y de P es igual a 0. Es decir, esto es el semieje polar. Ustedes saben de que para definir las coordenadas polares, nosotros necesitamos un semieje. Entonces, este semieje no es otra cosa que este L. Entonces, vamos a poner en correspondencia todos los puntos con respecto a este L.
El L por lo general, aquí estamos diciendo, son todos los puntos X. Es decir, en lugar de tener realmente un X aquí, un L, tengo el X. Y es con respecto al X que nosotros tomamos, y aquí tenemos nosotros el Y. Eso es lo que nosotros tenemos. Ahora, sabe muy bien, a ver, entonces nosotros tenemos que vamos a poner en correspondencia todo el plano euclidiano bidimensional con estas, por medio de estas dos relaciones. ¿Está bien? Y vamos a representar, es decir, el L está de por sí representado acá. Vamos a representar todo el resto de puntos del L con respecto a estas relaciones. ¿Está bien? Entonces, esto nos está pasando. Y aquí es importante tener en cuenta lo siguiente. El conjunto U hemos dicho que es abierto, porque en este caso el conjunto U es todo el plano E, este E2, menos el eje polar, menos el L. ¿Está claro? Y lo estamos pasando, es decir, nosotros estamos pasando, mejor lo escribo acá, el E al cuadrado menos L, lo estamos pasando al producto cartesiano de este 0 más infinito por 0, 2pi. Es decir, el conjunto de estos dos ejes. Y esto pertenece a R al cuadrado, porque esto es un R y este también es el otro R. Ahora, ¿de qué forma están relacionados? Para ver de qué forma están relacionados, nosotros aquí podemos trazar nuestro vector hasta un punto P. Digamos, este es el punto P. Y tenemos en consecuencia que esto es R de P. Y esto que está aquí es phi de P. Entonces, teniendo nosotros esas relaciones, podemos establecer la coordenada X y la coordenada Y en función de estos. Entonces, nosotros vamos a decir que las funciones de paso son, entendiendo las funciones de paso como estas que tenemos acá. ¿Está claro? Vamos a escribir estas en este momento, como las coordenadas originales se expresan en términos de las nuevas. Aquí nosotros tenemos X es igual a un R coseno de phi, Y es igual a un R seno de phi. Entonces aquí nosotros podemos hallar el jacobiano. Tenemos la derivada de X con respecto a R, derivada de X con respecto a phi, derivada de Y con respecto a R, derivada de Y con respecto a phi. Esto, si nosotros lo operamos, vamos a tener derivada de X con respecto a R, tenemos coseno de phi. Aquí de X con respecto a phi, vamos a tener R seno de phi menos. Aquí vamos a tener derivada de Y con respecto a R, tenemos seno de phi, y aquí vamos a tener R coseno de phi. Muy bien, esto es así. Si nosotros lo multiplicamos, tenemos R coseno al cuadrado de phi más R seno cuadrado de phi. Vamos a tener que R multiplicado por el seno cuadrado más el coseno al cuadrado de phi es 1, y esto es mayor que 0. Eso es mayor que 0 para R phi, que pertenece a 0, más infinito multiplicado por 0,2pi.
Este pertenece a este primer conjunto y este pertenece a este segundo conjunto. Entonces, de esta forma se trabaja esta relación. Dado que el determinante es mayor que 0, o sea, no es igual a 0, significa que esto es invertible, por lo tanto nosotros podemos tener una relación inversa. ¿Está bien? Podemos hallar las coordenadas polares en términos de las cartesianas. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Entonces, esto es lo que corresponde a lo que son las coordenadas regulares.